Antes de cualquier intento de comprensión, es necesario un desplazamiento interior. El Salmo 23 no se revela a quien lo lee con prisa ni a quien lo consume como un contenido espiritual más. Exige presencia. Exige que la persona suspenda, aunque sea por unos minutos, la necesidad de controlar, explicar y concluir. Porque este salmo no fue escrito para ser resuelto, sino para ser habitado. No ofrece respuestas inmediatas, ofrece compañía. Y eso, para el alma humana, es mucho más raro y profundo. El error más común al acercarse al Salmo 23 es tratarlo como un texto de consuelo genérico. No lo es. Nace de la experiencia concreta de alguien que conoció el miedo real, la soledad real y una responsabilidad extrema. David escribe como alguien que ya estuvo expuesto, perseguido y emocionalmente presionado. Por eso, cada palabra lleva el peso de quien aprendió a confiar no por ingenuidad, sino por supervivencia espiritual. Este salmo es fruto de la madurez, no de la idealización. Cuando David afirma, "El Señor es mi pastor", rompe con la lógica del ego humano. No dice, "Dios me ayuda cuando lo necesito", ni "Dios me protege cuando fallo". Dice, "Yo sigo. Yo no conduzco. Yo no defino el camino". Esta frase contiene una entrega radical que confronta directamente la cultura de la autosuficiencia. Reconocer un pastor es admitir límites, vulnerabilidad y dependencia consciente, algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. En la cultura bíblica, el pastor no era una figura simbólica o romántica. Era legalmente responsable por la vida del rebaño. Si una oveja se perdía, él debía responder por ello. Al llamar a Dios su pastor, David transfiere la responsabilidad última de su propia existencia a Dios. Esto no es pasividad, es confianza absoluta. Es declarar que la vida no está a la deriva, sino bajo un cuidado intencional, incluso cuando el camino parece incomprensible. La frase, "nada me faltará", debe leerse con honestidad espiritual. David perdió cosas. Enfrentó rechazo, traición, duelo y agotamiento. Por lo tanto, no está negando la realidad de la pérdida. Está redefiniendo el concepto de carencia. Nada me faltará significa que aquello que sostiene la esencia no será quitado. Pueden faltar cosas externas, pero no faltará la presencia que mantiene el alma en pie. Esta declaración es profundamente liberadora porque rompe la asociación automática entre ausencia y abandono. No toda falta es señal de derrota. Algunas ausencias forman parte del proceso de maduración espiritual. El Salmo 23 enseña que la presencia de Dios no se mide por la cantidad de cosas disponibles, sino por la calidad del sostén interior. Esto transforma completamente la forma en que la persona interpreta su propia historia. En verdes pastos me hace descansar, revela algo que pocos perciben, la oveja solo se recuesta cuando se siente totalmente segura. No es el pastor quien la obliga a descansar. Es la confianza la que permite el descanso. Este versículo habla de un nivel de seguridad emocional tan profundo que el cuerpo finalmente se relaja. Descansar aquí no es solo una pausa física, sino el fin de la vigilancia interna constante. Vivimos en una cultura que asocia el valor con la productividad y la espiritualidad con el esfuerzo incesante. El Salmo 23 confronta directamente esa lógica. Presenta a un Dios que no explota, no acelera y no exige más allá de la capacidad del alma. Los verdes pastos no son recompensa por desempeño, son necesidad básica para la supervivencia interior. Un Dios que no ofrece descanso no forma discípulos, forma personas exhaustas. Cuando el texto dice, "me guía suavemente a aguas tranquilas", revela el método divino de conducción. Dios no guía a través del miedo ni de la urgencia descontrolada. La mansedumbre no es lentitud, es precisión sin violencia. Las aguas tranquilas son lo opuesto a una espiritualidad basada en la agitación constante. El agua turbulenta no sacia la sed, aumenta la confusión. Dios guía hacia donde el alma puede beber sin ahogarse. Este versículo denuncia una espiritualidad ruidosa, ansiosa y basada en la apariencia. No toda intensidad es profundidad. Muchas personas confunden emoción con dirección y movimiento con propósito. El Salmo 23 enseña que Dios no compite con el ruido. Él conduce en el silencio, en la constancia,
en la estabilidad. Quien aprende a reconocer esta mansedumbre deja de vivir en guerra interior permanente. Restaura mi alma, es una frase que carga una verdad dura, el alma puede desgastarse. Traumas no resueltos, culpas acumuladas, pérdidas no elaboradas y expectativas frustradas producen fracturas internas invisibles. El Salmo no ignora esto. Reconoce que hay daños que no se resuelven con fuerza de voluntad, sino únicamente con restauración profunda. Jesús entendía esto perfectamente. Por eso restauraba antes de corregir, sanaba antes de instruir. La religión suele tratar síntomas, Cristo trataba la raíz. El Salmo 23 no habla de comportamiento ajustado, sino de alma restaurada. Y solo un alma restaurada puede caminar por sendas de justicia sin perderse nuevamente. Cuando el Salmo dice, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, desplaza completamente el eje de la espiritualidad humana. Dios no guía para probar algo al mundo, ni para sostener una imagen religiosa, ni para premiar méritos morales. Él guía porque eso está alineado con quien Él es. La justicia aquí no es legalista, es relacional. Es el camino que preserva la vida interior, incluso cuando no es el más fácil ni el más aceptado. Esta frase trae un alivio profundo a quienes viven bajo culpa constante. Si la conducción divina dependiera de la perfección humana, nadie sería guiado por mucho tiempo. El Salmo afirma lo contrario, Dios permanece fiel a su naturaleza incluso cuando el ser humano fluctúa. Esto no elimina la responsabilidad, pero quita el terror espiritual. La obediencia deja de ser miedo al castigo y se convierte en respuesta de confianza. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, marca un giro radical en el texto. El lenguaje deja de ser contemplativo y se vuelve existencial. El valle no es una metáfora distante, es una realidad inevitable de la experiencia humana. Representa periodos en los que la vida pierde claridad, las decisiones se vuelven pesadas y el futuro parece cubierto. El Salmo no promete evitar el valle, sino atravesarlo. La expresión, sombra de muerte, es fundamental. Sombra no es la muerte en sí, sino su cercanía constante. Es vivir bajo amenaza emocional, física o espiritual. Es despertar con el peso de la incertidumbre. El texto reconoce que hay momentos en los que la fe no elimina el miedo, pero impide que se vuelva absoluto. Eso es madurez espiritual, no negación emocional. No temeré mal alguno no es una afirmación automática, es una decisión consciente. El miedo existe, pero no gobierna. El Salmo no enseña ausencia de temor, sino jerarquía interior. El temor deja de ser señor y pasa a estar sometido a la confianza. Esta distinción transforma completamente la manera de atravesar crisis, pérdidas y transiciones difíciles. Porque tú estás conmigo, es el punto más íntimo de todo el Salmo. Aquí David deja de hablar sobre Dios y comienza a hablar con Dios. Este cambio revela intimidad real. La teología sin relación produce distancia. La relación transforma la teología en experiencia viva. La presencia divina no elimina el valle, pero transforma la manera de cruzarlo. Esta presencia no es abstracta. Es concreta, sentida, percibida en el silencio. Jesús vivió esta realidad al entrar en el sufrimiento humano más profundo. No observó el valle desde fuera, lo atravesó. Esto significa que ningún dolor humano es ajeno a Dios. La presencia no es teórica, es empática. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, revela una dimensión frecuentemente mal entendida de la espiritualidad. La vara no es símbolo de violencia, sino de protección frente a amenazas externas. El cayado no es instrumento de castigo, sino de rescate cuando la oveja se aleja peligrosamente. El consuelo no proviene de la ausencia de corrección, sino de la certeza de no ser abandonado durante ella. Muchos rechazan a Dios porque confunden corrección con rechazo. El Salmo 23 corrige esta distorsión. Muestra que la disciplina divina no busca destruir, sino preservar. Ser corregido es señal de pertenencia, no de exclusión. Esto transforma la manera en que la persona interpreta límites, ajustes y confrontaciones a lo largo de su camino espiritual. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos no habla de humillar al otro, sino de seguridad interior.
Dios no necesita eliminar la oposición para afirmar el valor de alguien. Él establece provisión y dignidad incluso cuando el ambiente sigue siendo hostil. La mesa es símbolo de identidad preservada bajo presión. Sentarse a la mesa, en la cultura bíblica, era señal de aceptación y honra. Jesús hacía esto de manera escandalosa, sentándose con quienes eran rechazados socialmente. El Salmo 23 revela a un Dios que no espera que el escenario se resuelva para nutrir el alma. Él alimenta en medio del conflicto, fortaleciendo por dentro lo que no puede ser robado por fuera. Unges mi cabeza con aceite, revela un cuidado que va más allá de la emergencia. El aceite era usado por el pastor para sanar heridas causadas por el roce del camino y para prevenir infecciones invisibles. Esto muestra a un Dios que no solo repara daños, sino que se anticipa al desgaste. No cuida solo cuando la persona se quiebra, cuida para que no se quiebre del todo. Mi copa está rebosando no es una declaración de abundancia material, sino de plenitud interior. Rebosar habla de vida que vuelve a fluir. De sentido que reaparece incluso después de la pérdida. Es la capacidad de continuar viviendo con profundidad, aun cargando cicatrices. Este rebosar no elimina límites ni borra el pasado. Convive con la imperfección. Es la madurez espiritual que comprende que plenitud no es tener todo resuelto, sino tener algo firme donde apoyarse mientras todo aún se ordena. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, revela un Dios que no es pasivo. Seguir aquí significa perseguir, alcanzar, insistir. La bondad divina no depende del estado emocional de la persona. Incluso cuando ella se siente distante, la misericordia continúa en movimiento hacia ella. Esta afirmación desmonta la idea de que la espiritualidad consiste solo en buscar a Dios. En muchos momentos, es Dios quien busca al ser humano. La misericordia no espera mérito ni preparación. Llega en los días de fuerza y también en los días de colapso. Todos los días de mi vida, incluye los días que la persona preferiría borrar. Incluye días de fe firme y días de duda silenciosa. Días de valentía y días de agotamiento. La constancia divina no es selectiva. Permanece cuando todo oscila. Esta permanencia revela algo profundo, Dios no abandona procesos inacabados. El cuidado no termina cuando la persona falla, se cansa o se pierde momentáneamente. La fidelidad divina es mayor que la inestabilidad humana. Esto no genera conformismo, sino descanso suficiente para continuar. Y en la casa del Señor habitaré por largos días, no habla de un lugar físico. Casa es pertenencia. Es el espacio donde no es necesario defenderse todo el tiempo. Donde la identidad no está bajo juicio constante. Donde el alma no necesita probar su valor para ser aceptada. Permanecer en la casa del Señor es vivir la espiritualidad como relación continua, no como evento ocasional. No es visitar la presencia, es habitar en ella. Es construir una vida donde Dios no es un recurso de emergencia, sino el ambiente permanente de la existencia. El Salmo 23 hectáreas atravesado siglos porque toca la herida más universal del ser humano, el miedo de estar solo cuando todo oscurece. No ofrece explicaciones detalladas para el sufrimiento ni respuestas filosóficas complejas. Ofrece algo más raro, compañía fiel en medio de la incertidumbre. Este salmo no promete control, éxito ni ausencia de dolor. Promete cuidado constante. Y para un alma cansada, eso es suficiente. No saberlo todo es menos angustiante cuando se sabe con quién se camina. Que este salmo deje de ser solo conocido y se convierta en vivido. Que no sea únicamente recitado, sino experimentado. Que no sea solo un texto para momentos extremos, sino un lugar interior al que el alma pueda regresar siempre que el peso de la vida se vuelva demasiado grande. Porque el pastor sigue guiando. Incluso cuando el camino no es claro. Incluso cuando el valle es profundo. Incluso cuando todavía no entiendes todo.